Experiencias compartidas. Neville Goddard, 20 de abril de 1965. El tema de esta noche es experiencias compartidas. En las cartas de Pablo a los Gálatas les dice que todo aquel a quien se le enseña la palabra comparte todas las cosas buenas con aquel que lo instruye. 6:6. Pablo no estaba pidiendo regalos materiales, pues dijo en una de sus cartas: toda comida que he tomado la he pagado, y he trabajado día y noche, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esa era la filosofía de Pablo. No estaba pidiendo nada material de este mundo. Pero sí pedía oraciones de sus conversos, pues conocía la eficacia de la oración. Pablo nunca se colocó en un pedestal, como si no necesitara la ayuda espiritual de sus conversos. Sabía que la profundidad de su alma era una con la profundidad del alma de todos y de aquellos a quienes convertía a esta manera de pensar. Porque encontró al verdadero Cristo, no a un hombre según la carne, encontró el poder creativo y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Ese fue el único Cristo que Pablo reconoció alguna vez. Él no lo identificó con sus palabras, sino, créanme, lo identificó con su propia y maravillosa imaginación humana. Su propia y maravillosa imaginación humana es Cristo Jesús, el poder creativo y la sabiduría de Dios. Así que ese era el ser del que él hablaba. Él sabía que la profundidad era infinita, y que podía revelarse a través de ustedes, a quienes él convirtió a este gran pensamiento. Él les pidió que compartieran con él sus visiones. Esto se sumaría a lo que venía a través de él y haría que el conocimiento de Cristo Jesús fuera aún mayor, para que él pudiera contarlo en sus lecciones, en sus maravillosas cartas. El pasado mes de octubre, cuando abrí este lugar después de mi viaje al este, les pedí que compartieran conmigo sus experiencias, ya sea en este nivel o en un nivel más profundo, pero todas sus experiencias para que yo a su vez las comparta desde esta plataforma con todos los que están aquí, y los anime a que se apliquen con más diligencia a la aplicación de este maravilloso principio. Bueno, hace muchos meses un amigo mío, que está aquí esta noche, compartió conmigo una experiencia suya. Se levantó temprano una mañana en un estado de semisueño y fue a la ventana de su dormitorio y miró hacia toda la ciudad. Está bastante alto en las colinas. En este estado de semisueño, el contorno de los edificios se volvió borroso y todos los edificios parecían mezclarse y fusionarse. Y de una manera extraña había una cierta intensidad mientras miraba. A medida que aumentaba, todos se mantuvieron, se fusionaron y, sin embargo, mantuvieron su identidad. Pero esta cosa extraña que parecía tan muerta cuando la viste por primera vez se convirtió en una vida palpitante y viva. Luego, de vida, la intensidad continuó. A medida que aumentaba, se convirtió en alegría, y luego aumentó aún más y se convirtió en amor. Y toda la inmensa ciudad que un momento antes era un objeto inanimado y muerto, edificios, vallas, calles, los adoquines del patio de abajo, cobró vida, palpitó con vida, luego, con mayor intensidad, alegría, y con mayor intensidad aún, amor. Entonces, dijo, más allá de este punto, Neville, no hay palabras para describirlo, no puedo describir más allá de ese punto. Eso sucedió hace varios meses. Hace una semana y media, esta experiencia se repitió en detalle. Así que hace una semana, el domingo pasado, estábamos 5 en el parque. Fuimos al valle a cenar, una cena celestial, y de allí fuimos al auditorio Srin para ver a los bailarines rusos. Así que toda la noche fue una alegría absoluta, la cena, la conversación, la fiesta de 5 y luego los bailarines rusos, todo fue perfecto. Al salir, me dijo de manera alegre, recordándome que esta cosa se había repetido. Dijo, estoy retrocediendo porque aquí volví y tuve una repetición completa de esa experiencia. Entonces le recordé la Biblia, en el capítulo 41 de Génesis se nos dice que si una visión o un sueño se repite, si se duplica, eso significa que la cosa está fijada por Dios y Dios pronto hará que se cumpla, versículo 32.
Entonces dije, cualquiera que sea el significado, el verdadero significado de esta duplicación de la visión, pronto se cumplirá. Así que, el viernes pasado por la noche me dio una carta y escúchala con atención. Puede que no la complete con todos los detalles, pero es una experiencia maravillosa. Esta es su respuesta. Él dijo, me fui a la cama, este fue el día en que escribió la carta, así que sucedió la noche anterior en las primeras horas de la mañana que escribió la carta. Porque él dijo en su carta a mí, anoche cuando me acosté, me dije a mí mismo, ¿quién soy yo? Entonces dije, soy Cristo, soy el hombre despierto, soy Dios. Y entonces, Él era Dios en cierta manera, porque esto va a salir de su imagen, Él es, Dios, consciente de su poder ilimitado. Consciente de su poder ilimitado. Luego dijo, entonces comenzó el sueño. Ahora bien, todo esto es en un sueño. Antes de contar el sueño, Él dijo, quiero que tengas esto en cuenta, todo se desarrolló en un orden de hermoso amor, puro amor. Todo se desarrolló en ese orden. No oí ninguna voz, pero sentí que lo más profundo de mi ser me hablaba a través de una especie de telepatía mental, y esto es lo que me decía, cuando uses tu imaginación para otra persona, úsala como la usas cuando escribes una historia. Así como escribes una historia, úsala de la misma manera. Ahora bien, me dijo, cuando dramatizo una historia, la escribo, debo interpretar todos los papeles. Cuando escribo una escena de amor entre dos personajes, debo asumir ambos personajes y hacerme el amor a mí mismo. Sí, me doy una bofetada si el guión lo requiere. Debo sentir a cada personaje y sus reacciones ante la situación. Debo pensar no en el personaje, debo pensar desde el personaje. Así que, si quiero ayudar a otro mediante el uso de mi imaginación y debo utilizar la misma técnica que utilizo cuando escribo una historia, entonces debo pensar desde él. Debo convertirme en ese personaje. En cada pequeño detalle debo convertirme en él. Con una excepción, cuando escribo una historia debo tener en cuenta al público y los valores teatrales. Pero al convertirme en un personaje al que quiero ayudar, mi única consideración debe ser la realidad absoluta, sin valores teatrales, sin público, la realidad real de lo que quiero vivir. Así que cuando asumo ese personaje debo poseer todas las cualidades que me propuse para él. Así que con esto en mente, en mi sueño todo esto está sucediendo en el sueño me dije a mí mismo, ahora experimentaré. La primera que vino a mi mente estaba con nosotros en esta cena y en el gran festival de baile. Así que la traje ante el ojo de mi mente y me quité el ser que soy. Debo llamarlo por su nombre, me perdonará por esto, pero el drama lo requiere como verás en el segundo al que ayudó. Así que lo llamaré por su primer nombre, su nombre es Bob. No conoces a la dama de la que hablo esta noche, así que la llamaré para no cambiar el patrón del estado de ánimo que me posee, la llamaré por su nombre es Beth. Él dijo, traje a Beth, me quité el ser que soy, me quité a Bob por completo, abandoné a Bob, y luego me puse la forma de Beth. Me puse su ropa, me puse todo y fui Beth, me convertí en Beth. Entonces me miré en el espejo y dije, eres hermosa. Ahora él dijo, debemos perdonar su vanidad, me dije. Porque él es tanto Beth que es Beth hablando, no él fingiendo y actuando el papel, él es Beth declarando que ella es hermosa. Luego dijo, nunca he usado faldas, nunca usé un vestido de dama y por eso me pareció un poco apretado, así que tuve que acortar mi paso mientras caminaba como Beth, vestida como Beth estaría vestida. Luego salí de la casa a la calle donde esperaba un auto. Para todas las cosas que quería para Beth, todas las cosas hermosas, lo más inmediato y práctico sería un auto nuevo. Eso es lo más inmediato, lo más práctico. Así que salí a la calle, me subí a este hermoso auto nuevo, bajé la capota y me fui. Lo único que me pareció poco natural fue el tacón alto en el acelerador. No podía lograr esa sensación, nunca he usado tacones altos, y eso me pareció un poco antinatural.
Pero, sin embargo, manejé el auto con el viento soplando en mi cara y revoloteando mi cabello. Era Beth. Entonces me detuve en la esquina, junto a la acera, y aparqué el auto. Luego salí de ese cuerpo, dejé el cuerpo allí, me metí en mi cuerpo, Bob, subí a la acera y vi a Beth en el auto al volante, y ella me miró con la sonrisa más gloriosa. Y ese fue el final de esa escena. Comillas. Entonces me volví hacia Eddie. Eddie es un manitas, lava su coche, cuida el jardín, pinta y hace pequeños trabajos para él. En esta escena, Eddie dice algo que ya me había dicho antes, no en sueños, me lo había dicho en este mundo de vigilia. Me dijo, señor Crutcher, estoy considerando, y luego usó esta extraña palabra suya, una postulación. Señor Crutcher, estoy considerando una postulación, una manera muy pomposa, que ya había dicho antes en este estado de vigilia. Luego dijo, soy cojo, soy rengo, y tú eres mi muleta. Bueno, eso fue simplemente una repetición de lo que le había dicho en este mundo a este amigo mío. Luego dijo, me quité este cuerpo de Bob y me puse el cuerpo de Eddie, incluso en su ropa. Eso es una concesión bastante grande si lo escuchas describir la condición sucia de la ropa del hombre en el pasado. Pero se puso todo para que fuera natural, la ropa, la forma y la cojera. Pero ahora, en lugar de cojear, caminaba de un lado a otro por ese patio sin cojear. Al final de caminar de un lado a otro sin cojear, di varias patadas con los pies para obtener esa realidad absoluta del estado no cojeante, y luego salí del cuerpo de Eddie y vi a Eddie caminar de un lado a otro sin cojear. Todo era perfecto. Luego dijo, tomé persona tras persona de la misma manera, pero en cada caso mantuve mi propia mente. El cuerpo que asumí, la personalidad que asumí, la máscara que asumí, pero mantuve mi propia mente, pensando desde mi mente a través de su máscara. Luego, como lo hice con todas las personas que entraron. Solo mencionó estas dos historias de casos, pero dijo que lo hizo persona tras persona. Luego, cuando el sueño llegó a su fin, la voz apareció por primera vez y me dijo, dile esto a Neville. Dijo, hasta ahora, siempre que la voz se dirigía a mí, era una voz muy poderosa y autoritaria. Esta vez era una voz dulce, gentil, hermosa y amorosa. Luego concluye, no digo que conozca el significado de este sueño. Solo sé que en el sueño funcionó. No sé si la técnica es práctica. No la he probado en este nivel consciente, pero en el sueño funcionó. Puede ser que la profundidad de mi propio ser estuviera tratando de decirme que Dios es único, que es Dios quien desempeña todos los papeles, puede ser. Pero, sin duda, en un par de días se revelará. Ahora, él compartió conmigo este gran, yo lo llamo fantástico regalo. Ese es el tipo de regalo que Pablo estaba pidiendo. Así que el mismo núcleo del hombre opera en todos, Dios solo actúa y está en los seres existentes u hombres. Démosle la decisión a aquel que solo es y camina entre nosotros, Blake. Ahora, dijo él, haz surgir todos tus fuegos. Si esto es verdad, realmente importa, hacer surgir todos tus fuegos. No he hablado con mi amigo desde que me dio la carta el viernes por la noche. Solo puedo decirle que estoy emocionadísima más allá de toda medida. Es algo que él debe tomar en serio y tú debes tomar en serio y al que habla en serio. Si lo hacemos en sueños y funciona perfectamente, este es el nivel más difícil. Porque aquí tenemos a un hombre de unos 50 y tantos años, me refiero a Eddie. Bueno, Eddie ha tenido una limitación física toda su vida. Ningún médico soñaría con sugerir que una operación podría devolverle una marcha normal, nadie podría. Ahora es una condición física fija y eso está fijado en su mente, fijado en la mente del mundo médico, fijado en todos. Le diré que funcionó en esa profundidad, pongamos ahora todos los esfuerzos posibles para que funcione en este nivel, y hagamos un esfuerzo consciente para nuestra propia satisfacción. Como él dijo,
porque este hombre que ahora nació ciego porque pecó o pecaron sus padres. Él dijo, ni este hombre ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Juan 9:3. Así que ejerció un poder desconocido para el hombre en este nivel. Así que, ahora que a ti y a mí se nos ha revelado a través de nuestro amigo esta técnica por la cual Dios hace posibles todas las cosas, tomas a un hombre, tomas a una mujer y, sin su conocimiento, sin su consentimiento, si puedes asumir esa personalidad, asumir su máscara, asumir todo acerca de ellos, y al asumirlo, entonces te concedes a ti mismo como ese ser lo que quieres para ese ser. Así que piensas en la situación del aparente otro, y luego haces por ellos lo que son en el momento debido a la falta de conocimiento o falta de habilidad o falta de fe, haz por ellos lo que son incapaces de hacer por sí mismos. Así que, no se nos dice en las cartas de Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Eso es llevar las cargas de los otros. Él toma a Beth, que podría necesitar un auto. Ella necesita un auto en lugar de depender de alguien que trabaja en el lugar para que la lleve a casa o la traiga allí o para llegar a veces tarde debido al transporte. Ella necesita un auto. Así que, sin que ella lo supiera, él lo hizo. Estoy convencido de que esa profundidad lo sacará a la superficie. Yo lo veo de otras maneras. Pero esa técnica le fue revelada desde lo más profundo de su alma. Ahora bien, tengamos presente que la Biblia solo reconoce una fuente de sueños, solo una fuente de visiones. Todos los sueños y visiones proceden de Dios. Números 12:6. Así que esta era una comunicación directa con Dios. Dios le estaba revelando a él, el que había tenido la experiencia de escribir historias, porque estas son historias. Una mujer necesita un coche y no tiene dónde conseguir $1 para comprarlo. Así que si escribía una historia así para una obra de teatro, tendría que ponerse en el personaje de la persona que hizo en la profundidad de su sueño. Lo hace en este nivel y está mejor calificado que la mayoría de la gente porque escribe historias. Como me dijo en su carta, para escribir una historia debo asumir todos los personajes. No puedo pensar en un personaje, debo pensar a partir del personaje. Es muy claro. Al ponerse en el personaje, incluso se hace el amor a sí mismo, hombre y mujer, incluso se da una bofetada en la cara si el guión lo requiere. Así que, no importa lo que escriba, tiene que hacer todos los personajes. Solo hizo una pequeña concesión, no puede escribir para la pantalla, cosa que hace, sin pensar en la reacción del público, en ese valor teatral. Pero en esto, no escribe para la participación o la reacción del público, escribe solo para la realidad absoluta. Para la realidad de la cosa, el coche es el hecho, ella tiene el coche, se baja la capota y se va en ese coche. Y luego él, que cojeó todos estos años y ahora se llama a sí mismo cojo y llama a su benefactor, mi muleta, porque a menudo tiene que ser la muleta que le ayude a salir de una pequeña dificultad cuando escasea el dinero o cuando escasea esto o algo así. Así que aquí tenemos un regalo para nosotros esta noche. Algo que no encontrarán en un libro, no lo encontrarán sin importar a dónde vayan. Fue una comunicación entre Dios y aquel que me escribió esa carta, así que con eso, esta noche tómenlo en serio y aunque les lleve un año lograr esa técnica de ponerse en el lugar de otro. Solo sé que en mi único experimento con esto, mi sobrino se estaba muriendo de cáncer, era terminal, tenía solo 17 años. Estaba en Barbados, a 2000 millas de donde yo vivía en la ciudad de Nueva York. Un día, era lunes, estábamos esperando a una amiga para la hora del cóctel, bueno, ella vino y yo no estaba allí. Simplemente fui a mi dormitorio, cerré la puerta, a mi cama y supuse que estaba en Barbados en la cama donde sentí que estaría mi sobrino. Sentí que mi hermana entraba por la puerta, y que se detuvo en la puerta, y se sobresaltó al ver no a su hijo, mi sobrino Billy, sino a su hermano Neville.
Pensé que eso la animaría a tener fe, porque ella sabía lo que yo enseñaba, lo que yo creía. Ella no lo creía, pero sabía lo que yo creía. Entonces pensé que si ella pudiera verme a mí en lugar de ver a su propio hijo, eso podría de alguna manera elevar su fe. Y entonces me puse en ese estado de ánimo y me puse en esa cama en mi imaginación. Pensé en mi apartamento en la ciudad de Nueva York a 2000 millas al noroeste de mí, y luego vi a mi hermana Daphne entrar por la puerta en mi mente. Ella estaba un poco sorprendida, se acercó y simplemente me miró, y yo permanecí en la cama. Ella no podía ver a su propio hijo, solo podía ver a su hermano. Entonces rompí el hechizo y salí y me uní a una amiga nuestra que vino a tomar unos cócteles. Cuando salí, me dijo, Neville, pareces tan pesado de espíritu y normalmente estás tan alegre, te sientes ligero cuando entras en la habitación, y ahora pareces tan pesado. ¿Qué te pasa? Entonces le conté lo que acababa de hacer, que me habían dicho que no tenía cura. A los 17 años le habían diagnosticado cáncer y los médicos dijeron que si lo detectas cuando eres joven, es el adiós, que puedes detectarlo cuando seas mayor y no morir nunca de ello porque ya no estás generando tejido, simplemente te estás aferrando. Pero cuando estás generando tejido rápidamente como lo hacen los niños, rápidamente, entonces si eso es lo que vas a hacer, lo vas a hacer en todo el cuerpo. Así que ese fue el veredicto de los médicos y no le dieron ninguna esperanza a mi familia. Bueno, tenía 17 años y estaba infectado por todo el cuerpo. Entonces mi hermana me escribió y 8 días después recibí la carta. Cuando abrí la carta, la leí y luego la leyó mi esposa, y resultó que esta señora también estaba allí en ese momento. Le conté lo que había hecho 8 días antes. Y esta es la carta de mi hermana, ella decía, Neville, no entiendo esto, pero hoy, fechada el mismo día, el lunes. Hoy entré en la habitación de Billy y cuando entré en lugar de ver a Billy en la cama te vi a ti, me acerqué y miré lo que debería ser Billy y no pude ver a Billy, solo pude verte a ti, tú estabas en la cama y no a mi hijo Billy. Y por eso no lo entiendo. Y ella, al no creer lo que yo enseño, pensó que significaba que yo sería el siguiente en morir. Ella pensó, bueno, ahora esto es simplemente una visión y Billy va a morir, no puede vivir, y por lo tanto si Neville es el que está tomando su lugar, él será el siguiente en morir. Quiero decir que esa es la interpretación que ella le dio a mi experimento. Bueno, no funcionó. En mi propio caso solo logré que ella me viera, Billy no se recuperó. No asumí que yo era Billy. Yo solo supuse que estaba en la cama en lugar de Billy para alentar la fe de mi hermana. Así que no puedo decir que en este caso fracasé. No supuse que yo era Billy e hice por Billy lo que mi amigo hizo por Eddie. Él supuso que era su está y caminó de un lado a otro en su patio sin cojear, luego salió del cuerpo de Eddie, le permitió a Eddie poseerlo una vez más, y Eddie caminó en su visión sin cojear. Ahora bien, ya sea que Eddie mañana o dentro de un año camine sin cojear o no, digo que él nos ha revelado lo que Dios quiere que todos los que estén a mi alcance pongan a prueba. Después de todo, esto es el extremo, este es el límite de la contracción. Las cosas son más fáciles en sueños que aquí, pero él, afortunadamente, tenía el control. Aunque era un sueño, él tenía el control de una manera muy consciente, sabía lo que estaba haciendo aunque todo fuera un sueño. Pero en todo lo que hizo, lo hizo con amor. Como dijo en su carta, cuando me quité esta forma mía y asumí la forma de Beth y su ropa, eso fue ciertamente una invasión de la privacidad. Pero estoy convencido de que ella me perdonará porque todo fue hecho con amor. Él no pidió nada a cambio del regalo que le dio de un auto nuevo y la alegría que le dio por tal posesión. Ese fue un regalo completo. Eso es gracia, inmerecida e inmerecida. Así que cada uno de los presentes lo intente. No nos cuesta nada. Y si esa es una revelación de Dios, ¿qué otra voz debería escuchar? Porque le llegó en un vívido, lo que yo llamaría un sueño despierto. Pero era un sueño.
Al final, la voz que llegó por primera vez en todo el sueño dijo, dile esto a Neville. Así que sé lo que quiso decir Pablo cuando pidió a aquellos a quienes les enseñó la palabra que compartieran con él todas las cosas buenas. Si me hubiera incluido en una carta contándome algún éxito personal en su escritura, donde hizo una fortuna más allá de lo que soñaba hacer y me hubiera incluido en una carta un gran cheque gordo, no podría ser la alegría que sentí el viernes por la noche cuando leí esa carta. No considero que ninguna suma de dinero sea igual a una carta así. Me la llevo conmigo. Podrías quedarte sin dinero, soy un derrochador de todos modos, lo gastaría. Pero no puedo gastar esto, no puedo regalarlo para perder la posesión de ello. Puedo compartirlo. Así que se les dice, compren la verdad, pero no la vendan, porque cuando venden algo pierden la posesión de ello. Bueno, yo no puedo. Si hablo de esto, lo cual haré desde ahora hasta el fin de los tiempos, lo compartiré con otros, pero no puedo venderlo. Si vinieran a mis reuniones, como deben pagar más en la ciudad de Nueva York porque yo vivía en hoteles allí, entonces cobraba $3 en Nueva York. Entonces pagaron $3 cuando vinieron a mis reuniones en la ciudad de Nueva York o 2 aquí o 2 en San Francisco. No compran lo que les digo porque lo estoy compartiendo, lo conservo. Así que no lo han comprado, no importa lo que cobre, no puedo venderlo. Entonces, si le pongo un precio y ustedes están dispuestos a pagar por ello, no digan que compraron la verdad. La compartí con ustedes porque si la vendiera, bueno, entonces perdería la posesión de ella. Lejos de perder la posesión de ella, aumenta en valor y aumenta la comprensión en mí a medida que hablo de ella. Entonces, aquí, él compartió conmigo sabiendo que yo compartiría con ustedes. Así que tomen esto en serio y esta noche experimenten. Si la mente no es tan disciplinada como para que puedan realmente divorciarse de lo que sienten que son y ponerse la ropa de otra persona a la que quieren ayudar, inténtenlo una y otra vez hasta que puedan hacerlo. Ahora bien, hay una historia contada por el difunto Alexis Carrel. Tal vez él tenía esta técnica, Carrel no, porque dijo que no sabía lo que hacía el hombre, pero estaba tratando un cáncer del antebrazo. Durante 6 meses trató este cáncer con radio y no pudo soportarlo más. Un personaje extraño de aspecto extraño entró en su laboratorio y anunció que sabía cómo rezar. Bueno, Carrel era un católico muy devoto y Carrel dijo, muy bien, si sabes cómo rezar, aquí tienes un caso y verás lo que puedes hacer con este caso. El hombre se sentó en el lugar no muy cerca, se sentó en la esquina y el paciente estaba en la habitación donde lo habían tratado. El hombre se sumergió en lo que a Carrel le pareció un trance autoimpuesto, y mientras estaba en este trance, Carrel dijo en su confesión verbal y escrita que este cáncer del antebrazo que había tratado médicamente durante 6 meses no solo desapareció sino que no dejó rastro de haber estado presente. Si no hubiera tenido la historia clínica escrita del caso, dudaría de mis propios sentidos. ¿Acaso ese hombre, al ponerse en un estado similar al sueño, pero un sueño controlado, asumió el cuerpo de este hombre y luego sintió la ausencia de un cáncer? Si lo hizo, Carrel no lo reveló en su declaración escrita, pero sí reveló la declaración. Cuando el mundo médico se enteró, dijeron, bueno, después de todo Carrel era un gran científico, pero ahora es mayor y debemos tener en cuenta su avanzada edad y aún amarlo y respetarlo por lo que ya ha contribuido a la ciencia. Pero todos nos volvemos seniles con el tiempo. No pudieron justificarlo, así que tuvieron que decir que el pobre hombre ahora está un poco senil. Realmente no vio desaparecer lo que se demostró que era cáncer mientras un hombre se sienta en un trance muy profundo. Bueno, tal vez eso fue lo que hizo el hombre, no lo sé, pero esta revelación dada a mi amigo es tan fantástica que realmente me siento muy animado por ella. Así que voy a pedir a todos los presentes que prueben esta técnica. Les hemos dado muchas técnicas y muchas de ellas funcionan.
Bueno, esto para mí parece una forma mucho más profunda, mucho más grande de abordar un problema difícil, que cuando te conviertes en el ser sin pérdida de tu propia mente, tu mente está realmente pensando desde pero a través de la máscara del otro aparente. Pero te pones el otro, y luego, como él dijo, los sané y cumplí su deseo. Ahora bien, él dijo, no sé si es una técnica que sea práctica en este nivel. Todavía no he experimentado, pero funcionó en el sueño. Así que les pido a todos aquí que la crean y la prueben. No lo intenten porque no tiene sentido. Si funciona, realmente importa lo que piense todo el vasto mundo, si funciona. Si hay evidencia de algo, realmente importa lo que yo piense o lo que pienses tú o lo que piense el mundo. Entonces, este hombre entra y está desaliñado, no está bien vestido. Pero sabe orar. Bueno, ¿cuál es la palabra oración en las escrituras? Búsquela en esta maravillosa concordancia de James Strong, una concordancia exhaustiva. Significa movimiento hacia, acceso a, proximidad a, en o en la vecindad de. Bueno, ¿cómo puede acercarse más que poniéndose el cuerpo de una? ¿Cómo puede acercarse más que poniéndose el cuerpo pero poniéndose la ropa que ella usaría? Y cuando se toma a alguien del sexo opuesto, eso realmente va muy lejos. Aquí hay un hombre, y se pone el sexo opuesto y se siente muy natural en eso, incluso mirándose al espejo y diciendo, eres hermosa. Y luego diciendo un poco aparte, la perdonaré por su vanidad, me dije a mí mismo, dijo. Pero estaba hablando a través de esta dama, ella era hermosa para él. Entonces, con el tiempo, nadie será inmundo a sus ojos. Si pruebas esta técnica, realmente importaría si eres leproso. Realmente importaría lo que ellos son. Te la pondrías y sentirías la salud que deseas para ellos, y harías por ellos lo que en su nivel actual de comprensión son incapaces de hacer por sí mismos. Así que les pido a todos los que están aquí que lo prueben. Que lo prueben y luego, sobre todo, que lo compartan conmigo. No pido dinero, aquí cobro y cobro por mis libros, no cobro por las entrevistas. Nunca he cobrado por las entrevistas. No me importa si otros lo hacen, déjenlos cobrar, está bien. Déjenlos hacer exactamente lo que quieran. Simplemente cobro cuando la gente viene a una reunión, porque me cobran por el salón. Cuando llueve y nadie viene, no dicen, bueno, anoche, solo unos pocos, pago lo mismo. Y eso es lo que cobro, pero no cobro por otras veces que doy. Pero les pediría a todos los que vienen aquí que compartan conmigo lo que descubran en el uso del poder creativo de Dios y su sabiduría, que se llama Jesucristo. Les digo que Jesucristo es su propia y maravillosa imaginación humana. Así descubrirán a Cristo enviado, para que descubran el secreto de imaginar. Ahora bien, aquí hay otra faceta de la imaginación. Y si puedo tomar esta faceta, y parece ser, esta noche mientras les hablo, una de las más profundas de las que he oído hablar hasta ahora, si proviene de tales profundidades y ustedes y yo podemos dominar ya desde este nivel, no habría nada imposible. Así que, como todas las artes, requiere práctica. No puedes dominar el piano a menos que practiques diariamente, no podrías dominar ningún instrumento. No podrías dominar la técnica de la escritura a menos que te esfuerces. Así que tienes que esforzarte y lo primero que debes encontrar es una buena técnica y luego la práctica constante. Porque esta es una técnica revelada por Dios a la superficie de su ser a través de un amigo nuestro que fue lo suficientemente generoso como para compartirla con nosotros. Ahora entremos en el silencio. No espero que vivas según él, porque dudo que en este nivel puedas hacerlo realmente fielmente y con éxito ahora. Cuando vuelvas a casa esta noche, inténtalo. Pero mientras tanto, probaremos otras facetas, como escuchar y oír la voz de un amigo que nos dice que tiene lo que buscaba en este mundo. Ahora, vámonos. En esta experiencia de mi amigo, él la utilizó solo para los demás, persona tras persona, y en el último capítulo del libro de Job,
Y el Señor hizo que Job se retirara de su cautiverio, cuando él oró por sus amigos, y le dio el doble de lo que tenía antes. 42:12. Así que al olvidarse de sí mismo en su amor por otro, recibió el doble de lo que tenía antes. Ahora, antes de que pasemos a las preguntas, quisiera llamar su atención sobre la mesa de libros. Allí encontrarán mis libros y los libros que recomiendo. Hay muchos más que recomiendo, pero no están sobre la mesa. Los que están sobre la mesa los tengo en casa, en mi biblioteca. Cuando salgan del salón esta noche, simplemente echen un vistazo a la mesa. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunta. Neville, el viernes pasado nos hablaste sobre el diálogo interno. La atmósfera o la actitud del resultado final sería igual de efectiva sin el diálogo interno. Respuesta. Creo que todas estas facetas son factibles. Creo que a algunas personas les gusta el jazz, a otras la música clásica, pero todos son músicos. Tú y yo somos trabajadores en el gran campo de Dios, y algunos están más en sintonía con el simple hecho de escuchar. Este hombre, como es de profesión autor y escritor de obras de teatro, escritor de historias, era el medio perfecto para que esta revelación llegara. Porque, ya sea que lo haga de manera mística o no, lo hace para ganarse la vida. En realidad, tiene que asumir los sentimientos y las reacciones de un determinado personaje para que las palabras fluyan de ese personaje. Así que él era el hombre perfecto para que Dios lo usara para revelar esta faceta de la imaginación. Pero otros que no son escritores, que no escriben obras de teatro, escuchar, simplemente escuchar las buenas noticias sería eficaz. Solo agreguemos todo lo que podamos a lo que descubrimos acerca de la imaginación, porque, el secreto de imaginar es, como dijo Fawcett, el mayor de todos los problemas a cuya solución todos deberían aspirar, porque la sabiduría suprema, el poder supremo y el deleite supremo viven en este misterio lejano, o en la solución de este misterio lejano. Yo diría que escuchar o visualizar todas estas son facetas. Tal vez el artista que ve mentalmente lo que quiere plasmar en el lienzo podría utilizar mejor el sentido visual. Pero el autor, si va a interpretar realmente el papel, lo hace a partir de un contacto más sólido con la cosa. Así que si esta noche encuentras algo que pueda añadir a lo que he dicho, compártelo conmigo. Escríbelo para mí y compártelo conmigo para que pueda contárselo a otros. Y no pienses que esta es la única faceta, hay infinitas facetas. Pero esta es una revelación maravillosa. Pregunta. Neville, ¿crees que este es el verdadero significado de amar a tu prójimo como a ti mismo? Respuesta. Creo que sí. Se dice eso en el capítulo 22 de Mateo, y esta única palabra, por supuesto, la palabra es simplemente un pensamiento completo, una oración, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Como a ti mismo, está fingiendo ser hombre, Dios se convirtió en nosotros de tal manera que es nosotros, no está fingiendo. Entonces, cuando asumió que era esta chica, realmente pudo, el hombre que es, mirarse al espejo y hablar de una manera en la que solo una chica hablaría, viéndose reflejada en un espejo. Incluso hasta la sensación de la falta de naturalidad de un tacón alto. Se volvió tan natural que la falda le quedaba ajustada, por lo que tuvo que saltar a la calle, por así decirlo. Pero sintió la calidad femenina del cuerpo mientras lo usaba. Quería mucho bien para la chica, pero la única necesidad apremiante era un auto. Sin duda, en otras ocasiones él le hará otras cosas hermosas, pero espero que ahora acepte el consejo que le dio Dios mismo y experimente en este nivel. Lo haga o no, me dijo en su carta que en el sueño funcionó. Eddie caminaba sin cojear, como yo caminaba primero, como si Dios tuviera que desempeñar el papel y luego dejar que el hombre lo hiciera. Así que lo hizo sin cojear, y luego dejó que Eddie tomara el control, así que si realmente me convierto en lo que soy. Dios se convirtió, no pregunta, inaudible.
Respuesta: bueno, la pregunta era sobre la señora cuya historia conté en La Ley y la Promesa, que se puso tan nerviosa y cansada que necesitaba todo. Necesitaba ropa, necesitaba un trabajo, tenía 56 años y no estaba capacitada en ninguna habilidad en particular, necesitaba todo y debía dinero. Entonces, cuando trató de aplicar esto al final de la noche, dijo: me sentí tan nerviosa que ni siquiera podía dormir, estaba muy alterada. Entonces lo que hice fue condensar todo en un estado de ánimo y el estado de ánimo fue este. Ella se sentía como esperaba sentirse bajo ciertas circunstancias, como si tuviera un ingreso generoso y maravilloso. Luego dijo: me sentía como esperaba sentirme bajo estas circunstancias, y en ese estado de ánimo dormí. Bueno, entonces un amigo de ella se fue al este, se encontró con un amigo en común que preguntó por esta señora, y cuando le dijeron que estaba pasando por días muy malos, él había hecho una fortuna durante los años de la guerra y por lo tanto no significaba nada para él enviarle un pequeño gesto, le envió un cheque a través de este amigo por $2.50. El mes siguiente le envió un cheque para comprar un nuevo auto Plymouth con todos los accesorios. Y luego, al mes siguiente, un bufete de abogados aquí en la ciudad le notificó que hasta que saliera de este mundo se depositaría una cantidad X de dólares en su cuenta aquí, pero que no debía acusar recibo del cheque ni comunicarse de ninguna manera. Él es plenamente consciente del hecho de que lo ha recibido y el depósito de este cheque es recibo suficiente. Es extraño, pero no quiere ninguna comunicación. El cheque era lo suficientemente grande para pagar todos los gastos, y entretener, y comprar ropa, y renovar su auto año tras año. Era un cheque muy generoso. Como me dijo en su carta, el hombre ha ganado muchos millones, y mientras tanto se ha casado, tiene una familia, pero esto no es nada para su patrimonio. No le quitará del patrimonio que heredarán su esposa y sus hijos. Y así, durante el resto de sus días terrenales este dinero seguirá llegando. Y todo lo que captó fue la sensación de que algo maravilloso me está sucediendo ahora, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, sino ahora. Tuvo la sensación de la hora de que algo grandioso le está sucediendo. Entonces dijo: me sentiría como esperaría sentirme en tales circunstancias, luego dormiría. Su mente se cansaba demasiado cuando tomaba y dramatizaba algo, y estaba demasiado presionada por el dinero y por todo, y debido a esa ansiedad no podía realmente concentrarse. Pero si intentas cualquier cosa, y funciona, pues funciona, hasta que nos adentramos más y más. Estoy convencido de que este es el límite de la contracción, el límite de la opacidad. Porque cuando Dios empieza a despertar en el hombre, incluso en esta zona limitada y contraída, deberíamos poder hacerlo con la misma facilidad con la que lo hacemos en sueños.